Bueno, lo que vimos la última clase fue creo que lo comenté, fue uno de los 3 posibles tipos de ejercicios que le pueden aparecer cuando uno aborda el tema de diferenciales. Uno de tres posibles. A la hora de un examen sobre el tema de diferenciales, le puede salir un problema relacionado con linealización, que es lo que vimos en la clase pasada, el ejemplo que estábamos trabajando. Le puede salir un problema de ese tipo o le puede salir también un problema de la siguiente forma. Le puede salir un problema ya específicamente de diferenciales, ya que no sea linealización. Y con la parte de diferenciales, hablar específicamente de diferenciabilidad. Es decir, de determinar si una función es diferenciable o no. ¿Cómo sabemos nosotros si una función es diferenciable? Bueno, para saber si es diferenciable tenemos que partir de una pequeña situación. Primero, tenemos que definir qué va a ser para nosotros el incremento en z o simplemente delta z. No recuerdo yo si con ustedes definimos qué era el incremento en z o cómo se calculaba. ¿Lo definimos o no lo definimos? Ayúdenme a hacer memoria ahí. ¿Lo definimos o no lo definimos? No, ¿verdad? Ok. No. El incremento en z o delta z se calcula como f de x más delta x, y más delta y, menos f de xy. Esto es en forma general. La manera en cómo calcular el delta z o incremento en z. En términos sencillos, es una diferencia de valores en z. Es un z2 menos z1. Pero cuando uno no tiene valores puntuales, sino que todo está en términos de variables, esta es una fórmula, si lo queremos llamar así, en cómo uno puede calcular el incremento en z. Es una forma en cómo uno lo puede calcular. Entonces, en esta forma, en cómo uno lo puede calcular, uno solo escoge la función y empieza a sustituir las variables x y y por x más delta x, y más delta y le resta la función original. Y ahí saca ya uno el delta z. ¿Por qué es importante definir el delta z inicialmente de esta manera? Por lo siguiente. Una función z igual a f de xy es llamada diferenciable en un punto x sub 0, y sub 0 si satisface la siguiente expresión. Si el delta z, usted lo puede escribir de la siguiente manera. Fx evaluado en x sub 0, y sub 0 por delta x más f sub y evaluado en x sub 0, y sub 0 por delta y más epsilon 1 delta x más epsilon 2 delta y. En este caso, y para aclarar, porque en otro grupo me salían preguntándolo, las derivadas parciales las voy a poner entre corchetes y aclaro lo siguiente. Una función es diferenciable cuando el delta z lo puede pasar de escribir en la primera forma a escribirlo así. Cuando usted puede convertir la primera forma del delta z en esta segunda, entonces la función se dice que es diferenciable. Y esta segunda forma del delta z va en el siguiente sentido. Se trata de la derivada parcial de la función respecto a x, evaluada en el punto x sub 0 y y sub 0. A esto se refiere esa línea vertical con el punto abajo, es evaluación. Se refiere a tomar la derivada parcial respecto a x y evaluarla. Y eso multiplicarlo por delta x, más la parcial respecto a y, evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, y multiplicarla por el delta y. Luego lleva al final un epsilon 1 delta x y un epsilon 2 delta y. Si uno puede escribir todo esto, entonces se dice que la función es diferenciable.
Y diferenciable en términos muy sencillos significa que la función, la derivada, uno la puede calcular y al evaluarla en un punto, la derivada existe. La derivada no le va a dar problemas. Eso significa que la función sea diferenciable, o lo que sería lo mismo función derivable, ¿verdad? Vendría siendo como una definición análoga. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer esta conversión? El problema más que nada aquí radica en que los ejercicios son largos. Son largos. No hay tanto problema en entender qué es lo que tenemos que hacer, sino que el problema en estos ejercicios es que pueden llegar a ser bastante largos. Y nuestra misión es, como ya dije antes, transformar la primera definición del delta Z en la segunda. Pero sobre todo, esa transformación en el fondo radicará únicamente en encontrar epsilon 1 y epsilon 2. Esta va a ser la misión para ustedes, encontrar estos dos valores de los epsilon. Si nosotros logramos encontrar los dos valores de los epsilon, entonces la función será diferenciable. Si no lo podemos hacer, pues no será diferenciable. Al final, en los problemas que trabajamos en esta materia, no lo vamos a ver definidos en un punto. O sea que no vamos a trabajar en un punto X sub 0, Y sub 0, sino que los vamos a trabajar en forma general. O sea que nosotros vamos a trabajar con esta versión que voy a poner yo aquí abajo. Fx delta X más Fy delta Y más epsilon 1 delta X más epsilon 2 delta Y. Vamos a trabajar con esta versión que está aquí abajo, sin evaluar en X sub 0 e Y sub 0. Simplemente lo vamos a trabajar así, no lo vamos a evaluar, y más que nada lo de no evaluar es porque no nos van a dar un punto donde evaluar, nos van a dar una función general y ya. Así que vamos a tratar de transformar el delta Z inicial en esta expresión en color morado que usted ve aquí abajo, colocando mucho énfasis en, sobre todas las cosas, encontrar epsilon 1 y epsilon 2. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio. Y el ejercicio que vamos a trabajar es uno de la guía. Bueno, si tienen la guía en la mano, les doy a escoger. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El 1 de la guía o el 5 de la guía de ejercicios? Los dos se refieren a encontrar epsilon 1 y epsilon 2. Así que ustedes díganme, ¿cuál? ¿El 1 o el 5? Brian dice el 5. Vamos a esperar un par de opiniones más a ver si gana el 5. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Vaya, el 5. Bueno, entonces gana el 5. Gana el 5. Vamos a ser democráticos. Vamos con el ejercicio 5 entonces de la guía. El ejercicio 5 se trata de encontrar epsilon 1 y epsilon 2 para delta Z, sabiendo que la función Z es 10x cuadrado y menos 3y más x cuadrado. Eso. En un examen no hay tanto de qué preocuparse porque siempre les van a poner a ustedes una función de tipo polinomial. En los libros hay variedad de ejercicios. En los libros pueden aparecer fracciones, pueden aparecer raíces y todo lo demás, pero nosotros acá vamos a trabajar únicamente con funciones de tipo polinomios, donde lo más complicado que tendrá será que desarrollar una potencia cuadrática, cúbica o algunos productos por ahí. Así que vamos a partir de este problemita. Entonces lo primero que haremos será calcular el delta Z bajo la versión inicial que yo puse antes, f de x delta x, coma y más delta y, menos f de x y, bajo la definición inicial del delta Z. Sustituimos esta definición según nuestra variable, nuestra función que tenemos, y resulta que el delta Z sería 10
por x más delta x al cuadrado por y más delta y menos 3 por y más delta y más x más delta x al cuadrado. Y ahí tenemos la sustitución de nuestra función, en este caso en nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta con estos pasos? Preguntas. ¿Preguntas? No le restaría el 10x al cuadrado y menos 3y Correcto. más... Correcto. Tiene toda la razón y por eso lo había dejado así, porque en los exámenes es muy común que los estudiantes cuando calculan el delta z ponen la expresión así. Solo ponen la primera parte evaluando en x más delta x, y más delta y ya. No le restan el f de xy. No se lo restan. Entonces, cuando no se lo restan, ahí ya lleva implícito un primer error. Tienen que restárselo. Tienen que restarle el f de xy. Mire, pero yo se lo voy a poner después. O si no me dicen, mire, pero se lo puse en el siguiente paso. El problema es que deben ponérselo desde el primer paso, desde la primera expresión. Así que deben colocárselo desde acá. Menos 10x cuadrado y más 3y menos x cuadrado en este caso. Deben colocárselo desde aquí. ¿Alguna pregunta acá? Ya cuando uno lo ha puesto de esta manera, ya lo único que queda es que usted haga todo el desarrollo, de los productos y potencias que tengan. Aquí he puesto un paréntesis 2 veces, lo voy a borrar. Ahí está. Un paréntesis de más. Hay que hacer los desarrollos de las potencias y de los productos. Y ya. Tendríamos entonces 10 por x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado por y más delta y menos 3y menos 3 delta y más x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. Diga, ¿alguien quería decir algo? ¿O no? Se escuchan ahí unos periquitos. ¿Nadie quería decir nada? ¿Jonathan? ¿No? Nada, se me había trabado el internet. Ok. Bueno, aquí lo que he hecho yo en este paso es desarrollar la potencia del binomio x más delta x al cuadrado, que aparece 2 veces, por cierto. Desarrollar esa potencia y multiplicar el menos 3 por y más delta y. Hay que tener mucho cuidado y aquí sí les pediría que en un examen se tomaran el tiempo para revisar lo que ustedes han desarrollado o copiado. Fíjense bien lo que están haciendo o copiando para que no se les vaya a ir ningún exponente o signo erróneo. Así que hay que fijarse bien, que vayan los exponentes que tienen que ir, que vayan los signos que tienen que ir, que los productos estén bien hechos, que no se le escape ningún término, que los deltas vayan con la variable que deben ir y no de una forma diferente. Hay que tomarse el tiempo, repito, para revisar los pasos que uno va haciendo. Bueno, si no le ven algún error, sigo. Revisen. Ustedes son los que tienen ahí que revisar lo que yo voy haciendo. Revisen. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo correcto? ¿Qué pasó, Eric? ¿Qué pasó, Eric? Diga, Eric, ¿qué pasó?
Ah, creo que era un signo más, porque yo le había puesto como un, ajá, sí, sí, sí. Sí, por eso lo corregí, porque también me había quedado raro, se veía rara esa, ese símbolo, era un más y lo había puesto como T, ya sé cuál decía usted. Bueno, desarrollamos entonces el producto que tenemos ahí al inicio. Yo sí les pediría un favor a la hora de un examen. Si usted tiene que desarrollar binomios y productos al mismo tiempo, por favor hágalo paso por paso. No lo desarrolle todo de una sola vez, que eso confunde bastante. Así como yo le he puesto acá, primero desarrollo el binomio, ahora voy a desarrollar los productos. Entonces aquí quedaría 10 por x cuadrado y más x cuadrado delta y más 2xy delta x más 2x delta x delta y más y factor de delta x al cuadrado más delta y factor de delta x al cuadrado. Aquí lo que he puesto es básicamente el desarrollo de la multiplicación de los dos factores que van después del 10. Aquí este último me quedó mero extraño. Lo voy a volver a colocar. Sería delta y por delta x al cuadrado. Cierro corchetes. Vaya, ahí tengo el desarrollo, repito, de todo el producto del primer binomio al cuadrado por y más delta y. En teoría quedan esos términos si no me he equivocado en algún producto. Y los demás pues solamente los vuelvo a copiar. Ah, bueno, ya voy a hacer un comentario por acá. Vaya. No lo voy a copiar todos todavía. Se me había escapado el siguiente detalle. En el paso anterior, antes de colocar lo que me queda aquí abajo, en el paso anterior pude haber eliminado menos 3y con 3y y también x cuadrado con menos x cuadrado. Pude haber hecho esas eliminaciones y con eso, pues ya solo me quedaba menos 3 delta y más 2x delta x más delta x al cuadrado menos 10x cuadrado y. Quedaba esto. ¿Preguntas? Ahí. Un dato clave en estos ejercicios de los epsilon es que siempre se le tiene que eliminar todo lo que no lleve deltas. Si algo no lleva delta x o delta y, se le tiene que eliminar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, aquí si se fijan me ha quedado un 10x cuadrado y que no lleva deltas. Ese se va a eliminar, no pasa nada. Se va a eliminar con este de acá, con el x cuadrado y del inicio, porque el x cuadrado y que tengo al inicio de la expresión, cuando yo lo multiplique por el 10 que está fuera del corchete, se le va a terminar eliminando con el menos 10x cuadrado y. Por eso le voy a poner un tache desde ya. Eso se van a eliminar. Alguien dirá, ¿y por qué no tache el 10? Lo que pasa es que si tacho el 10 de fuera del corchete, van a pensar que ya ese 10 ya no se va a multiplicar por todos los demás términos, y no es así. El 10 se va a multiplicar por todo lo que está entre los corchetes para ver qué es lo que queda. Una vez eliminados esos términos, los términos que quedan, pues básicamente son los siguientes. Los voy a poner aquí abajo, pero me alcance el espacio. Queda 10x cuadrado delta y más 20xy delta x más 20x delta x delta y más y por delta x al cuadrado más delta y por delta x al cuadrado menos 3 delta y menos, bueno, más 2x delta x más delta x al cuadrado. Si no me he Profe, en el equivocado, tercer término ¿qué no sería pasó?
20x delta y. 20. Ah, sí, le puse 2 veces delta y. Vaya, ahí está. Ahí está. Eso era, ¿verdad? Sí, ¿Eso era? eso. Ah, ok. Sí. Gracias. Ya ven, por eso les digo que revisen y que vean bien todo, ¿no? ¿Preguntas? Enrique, Sí, en diga. el cuarto y en el quinto término irían 10. ¿Perdón? El cuarto y quinto término no llevarían el 10 también. 10y delta y cuadrado, Ah, delta de x. es cierto. No sé por qué no se los puse. Tiene razón. Sería más 10 acá y sería más 10 aquí. Ahí está, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bueno, creo que no me escuchan, quiero ver. ¿Me oyen? Sí, todo bien, profe. Ah, ok. Todo bien. Bueno, ahí dice Andrea Uyinge. Sí, entiendo, lo mismo, lo mismo digo yo en los exámenes. Uy, no, lo que han puesto. Entiendo su reacción. Pero por eso les digo, revisen bien, recuerden. Yo siempre manejo la siguiente teoría. Cuando yo estoy haciendo un ejemplo en la pizarra, bueno, yo tengo ahorita como 20, 25 pares de ojos viendo lo que estoy haciendo. Entonces, es bastante fácil que se den cuenta y que me ayuden en esto. Así que para eso estamos. Para que ustedes me digan, mire, se equivocó. Bueno, ¿alguna pregunta con ese desarrollo? Todo claro. Ok. Ahora hágame el favor alguien de tomarle captura y compartirlo en el chat, por favor. Gracias. Bueno. Vaya, lo de la captura era para no tener que estar retrocediendo ahí. Para no tener que estar retrocediendo y ver antes esto. Voy a copiar nuevamente el último resultado, sobre todo. Digamos que estos ejercicios de epsilon 1 y epsilon 2 se podrían como que separar en 3 partes. La primera parte es esta, agarrar el delta z original, desarrollarlo, simplificar todos los términos que se puedan y ver qué es lo que queda. Aquí sí no se vale que dejen escritos los binomios indicados, no, aquí tiene usted que desarrollar todo. Tiene usted que desarrollarlo todo porque pues al final de cuentas va a usar todos los términos. No se vale dejar un binomio solo expresado. Bueno, tendríamos 10 delta y delta x cuadrado menos 3 delta y más 2x delta x más delta x al cuadrado. Creo que ahí están todos. 4, 8. Sí. Vaya, fíjense bien ahí si los copié bien todos. Yo creo que copié bien todos, ¿no? Miren si copié bien. Creo que sí. Bueno. Profe, solo Vaya. una duda. Diga.
En esta parte es 20x, delta de x y delta de y. Así es. El tercer término. Ajá. Quiero ver. Porque yo tengo 20x delta de x al cuadrado. Porque tengo dos 20, va, dos con número 20. El primero es Sí. 20 por x por delta de x por y. Y el segundo es 20 por x por delta de x al cuadrado. No, no, es 20xy delta x, que fue el primero que me dijo, solo que con orden diferente, y Ajá. 20x delta x delta y. No hay Delta y. ningún 20, sí, no hay ningún 20 por delta x al cuadrado. Por eso, ve ahí las capturas que han puesto los compañeros. Voy Ve a ahí ver las bien. capturas y ahí se va a dar cuenta que los dos que llevan 20 no llevan ningún término al cuadrado. No llevan Ajá. al cuadrado nada. Ajá. Vale, ahorita veo. Gracias por... Revise. Vaya. El siguiente paso es agarrar la función original, que en este caso era 10x cuadrado y menos 3y más x cuadrado, y a esa función original le vamos a sacar sus derivadas parciales. Le vamos a sacar la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Parcial respecto a x y parcial respecto a y. ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, porque recordemos, el delta z en su segunda versión, que es a la que queremos llegar, es fx delta x más f sub y delta y más epsilon 1 delta x más epsilon 2 delta y. Tenemos que llegar a esto. Entonces, esta segunda versión del delta tiene en sus dos primeros términos las derivadas parciales. Por lo tanto, pues hay que sacarlos. Necesitamos sacar las derivadas parciales. Bueno, ¿cuál sería la derivada parcial respecto a x y cuál sería la derivada parcial respecto a y? Vamos a ver. ¿Cuáles son? Ajá, chicos, ¿cuál es la derivada parcial respecto a x? Vamos a ver. Imagínense que es una pregunta de parcial. Derivada parcial respecto a x. 20xy más 2x, sí. Ahí está lo que decía Carla. Creo que alguien iba a decir también la misma respuesta, ¿no? Ahora, la parcial respecto a y. Parcial respecto a y. 10x cuadrado menos 3. 10x cuadrado menos 3. Bueno, ahí están las dos derivadas parciales. 20xy más 2x y 10x cuadrado menos 3. Ahora bien, en la segunda versión del delta z, notemos que las derivadas parciales van acompañadas de un delta. Así que si yo a la parcial respecto a x le agrego delta x, obtengo 20xy delta x y obtengo 2x delta x. Y si a la parcial de y le agrego delta y, pues obtenemos 10x cuadrado delta y menos 3 delta y. Eso es agregándole el delta que le corresponde a la respectiva derivada parcial. Cuando nosotros hacemos esto, es única y exclusivamente para irle dando forma a la segunda versión del delta. Y ahora venimos y hacemos lo siguiente. En nuestra expresión en color rojo que tenemos arriba, vamos a identificar las derivadas parciales que acabamos de sacar, con todo y su signo, con todo y su delta.
tenemos que buscar todos los términos de las derivadas parciales en lo que nos quedó de nuestro primer paso en rojo. Ahí las vamos a buscar a ver si están con su respectivo delta, repito, y con su respectivo signo. Si en un determinado momento usted se encuentra con un ejercicio donde al sacar las derivadas y agregarle el delta, viene y las busca en lo que le quedó antes del primer paso y alguna derivada no la encuentra, ya sea porque le falte el signo, le falte el delta, un exponente o algo, entonces una de dos. O usted se equivocó en algún paso, ya sea de la primera parte o de esto de las derivadas, o simple y sencillamente la función no sería diferenciable. Así que busquémoslas. La derivada respecto a x lleva un 20xy delta x. Este primer término, 20xy delta x. Aparece ese término en lo que nos quedó en color rojo del primer paso o de la primera parte del ejercicio. El segundo 20xy, término sí, y el aquí penúltimo está. sería. Sí, correcto. El otro es 2x delta x, que es el penúltimo. Ahí están. Ahí en color morado estoy marcando los dos de la derivada parcial respecto a x. Y los dos de la derivada parcial respecto a y son el primero, 10x cuadrado delta x, y el menos 3 delta y. Ojo que los encuentro con todo y signo. No se trata de solo la parte algebraica. Tiene que estar el signo. Tiene que estar el signo. Y cuando un ejercicio es de tipo polinómico, estos siempre los va a encontrar. Así que si usted en un examen alguna derivada no la encuentra, pues es seguro que se equivocó en algo. Es seguro. Ni siquiera tiene que consultar si, miren, no sé si el ejercicio estará mal planteado o hay algún error. No, si alguna derivada no la encuentra por cualquier motivo, se ha equivocado en algo. Nosotros en un examen, si le ponemos uno de estos, será de tipo polinomio. Así que esos sí o sí pegan. Por lo tanto, si no le cuadra es porque se ha equivocado usted en algo. Bueno, entonces yo los he marcado ahí tampoco por gusto. Primero para que vea que sí están. Las 4 derivadas que sacamos ahí estaban en el desarrollo de la primera parte del problema. Esto sería la segunda parte del problema. Sacar las derivadas y ver si están e identificarlas dónde están en lo que nos quedó en la primera parte. Ahora viene usted y agarra lo que sobra, lo que no se ha tocado, los términos que no se han marcado y los anota por aparte. Vamos a ponerlos por acá. Ha quedado un 20x delta y. Ha quedado un 10y delta x al cuadrado. Y ha quedado un 10 delta y por delta x al cuadrado. Y un delta x al cuadrado. Han quedado solamente esos 4 términos. No siempre van a quedar 4. A veces pueden quedar más, a veces pueden quedar menos. Eso es bastante variable, bastante variable. Así que no siempre crean que van a quedar 4. Bueno, habiendo dicho esto, ahora viene la última parte del problema, que es encontrar epsilon 1 y epsilon 2 para identificar quiénes son. Entonces aquí viene una situación donde pueden haber varias posibles respuestas. Tal vez no infinitas, pero sí varias soluciones diferentes correctas. Lo que tiene que usted hacer es, de todos los términos que le han quedado, en este caso 4, hacer 2 agrupamientos. Va a buscar usted un grupo de términos a los cuales le pueda sacar factor común delta x y un grupo de términos al cual le pueda sacar factor común delta y. Tiene que hacer 2 grupitos. No necesariamente con la misma cantidad de términos, ¿verdad? Porque alguno puede estar pensando, voy a hacer grupos de 2 y 2, y si le quedaran 5 términos, tendría que hacer uno de 3 y uno de 2. Entonces, no siempre tiene que hacer obligadamente grupos con la misma cantidad de términos. Ahí, el ejercicio y usted son los que van a dar las pautas para cómo tomarlo. Entonces, la idea es que en los agrupamientos, a un agrupamiento le pueda sacar usted factor común delta x y a otro agrupamiento le pueda sacar factor común delta y. Tampoco es agrupar a como caiga. Tiene que hacerlo de manera que pueda sacar esos factores comunes que yo le acabo de decir. Por ejemplo, díganme, ¿qué agrupamientos podría yo hacer? Entendiendo que los términos veámoslos como primero, segundo, tercero y cuarto de izquierda a derecha.
¿cuáles puedo agrupar para poder sacar algún factor? Vamos a ver. Creo que delta X. No, por eso, pero Están ¿cuáles todas. agrupo? ¿Cuáles agrupo? Primero y tercero y segundo y cuarto. Primero y tercero, segundo y cuarto, dice Osvaldo, y Andrea también sé lo que ha puesto. Mariela, cuando dijo lo del delta X, no sé cuál que tenía pensado agrupar. Lo que pasa es que yo lo veo en todos. Si se fijan, en todos hay un delta X. No, pero es que... Pero no estaba segura, por eso. No, es que no se trata de sacarle un factor común a todos. Todos pueden tener un delta X o un delta Y, pero obligadamente necesita usted hacer dos agrupamientos, porque necesitamos uno para sacar delta X y otro para sacar delta Y, independientemente que todos tengan algo en común. Los agrupamientos son porque necesitamos sacar los dos épsilon. O sea, siempre tendrá usted que buscar dos agrupamientos. Ya los compañeros dijeron 1, 3 y el 2 con 4. ¿Habrá otra opción? Solo Si esa, dice quiere dos, Andrea. no. Correcto, lo que dice Osvaldo es cierto. Si yo quiero agrupar de 2 en 2, no hay otra opción. Si yo quiero agrupar de 2 en 2, no hay otra opción. Pero si no lo quiero hacer de esa manera, sí. Y como en general, yo, como dije antes, yo no quiero que caigan en el error de creer que siempre deben quedar grupos con la misma cantidad de términos. Puede ser que no, así que no pasa nada. La idea, insisto, no voy a hacer la que ha puesto Andrea ni la que me dijo Osvaldo, porque esa digamos que es la más normal. Voy a hacer una que tal vez no sea la versión más normal, pero es para que usted vea las opciones que tiene con las que puede trabajar. La idea, insisto, es hacer dos agrupamientos. A uno le va a sacar factor delta X, al otro delta Y. Entonces, alguien podría venir y decir, bueno, yo voy a agarrar los últimos tres términos y yo veo que a los últimos tres les puedo sacar factor común delta X. Entonces hace esto. 10y delta X más 10 delta Y delta X más delta X, y a todo esto es que le he sacado factor delta X. Estoy agrupando los últimos tres y le saco factor común delta X. Y entonces el primero que me queda ahí solito, solamente lo pongo así, 20x delta X, lo voy a poner entre paréntesis para diferenciar, y esto delta Y. Como que el primero es como que abusáramos del lenguaje de factor común. El primero es como que usted dijera, le voy a sacar factor común, pero solo a un término, poniendo los paréntesis. Los paréntesis tienen su explicación. No es necesario ponerlos, pero yo los pongo para hacer una identificación después. Entonces, ahí tenemos otra forma de agrupar, para que vean que no necesita usted tener 2 y 2. Puede agrupar 3 y 1. El chiste es que a un agrupamiento le saque factor delta X y a otro delta Y. El primero no es un agrupamiento en sí, pero yo he dejado el delta Y ahí como que separado para que vean que al final es como interpretarlo como un factor común delta Y. Otro posible agrupamiento de 3 y 1, ¿cuál sería? Bueno, podría agrupar también el primero, el segundo y el cuarto y dejar solo el tercero. El tercero para separar el delta Y, el primero, segundo y cuarto para sacar factor común delta X. Esa es otra opción, para que vean que no solo está la de colocar 2 y 2, no solo está la opción de colocar 2 y 2 y se acabó. Pueden colocar también 3 y 1. ¿Alguna pregunta con esos agrupamientos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos?
Vaya. Esto, insisto, no es la versión la más popular o la más común, pero creo que es bueno colocar esta para que vean que se puede. Y entonces, cuando usted ya hizo los agrupamientos y sacó en uno delta X y en el otro delta Y, usted escoge los épsilon. Bueno, y tanto escogerlos porque no hay dónde escoger realmente. Pero lo que acompaña a delta X es épsilon 1. Lo que acompaña a delta Y es épsilon 2. No importa si el épsilon 1 va al final o va al inicio. Épsilon 1 es quien acompaña a delta X. Épsilon 2 es quien acompaña a delta Y. Profe, una pregunta. Diga. ¿Es más factible hacerlo así en grupos de 2 para que los épsilon sean más pequeños o no siempre va a ser así? O sea, como lo dice aquí, el épsilon 1 es más grande, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema al reemplazar. No. 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 Pues, gracias. Ahí ustedes al final se van a quedar con lo que ustedes en un ejercicio logren ver más rápido. Si logran ver más rápido un agrupamiento de 2 en 2 o de 3 y 1, y bueno, a veces le van a quedar más de 4 términos, así que los agrupamientos pueden ser más grandes o más pequeños porque les podrían quedar menos también. Hay casos extremos donde solo quedan 2 términos por ahí, entonces ahí ni modo, uno para delta X y uno para delta Y. No habrá mucho donde escoger. La variedad de soluciones radica en el hecho de que usted tenga términos donde vayan los 2 deltas. Cuando usted tiene un término donde van los 2 deltas, como en este caso el primero y el tercero que lleva los 2, eso significa que usted lo puede agrupar tanto para factor delta X como para factor delta Y. Desde ese momento usted sabe que tiene diferentes combinaciones de respuestas que van a ser correctas. Otra pregunta que muchas veces surge, no sé si alguien la estará pensando ahorita, pero me adelanto a decirla, es, aquí no se trata de sacar factor común lo que vea usted que hay de común en los términos. Si usted ve, por ejemplo, que al agrupar el primero con el tercero, como me ponía Andrea ahí, tiene factor común 10, porque lo tiene, no va a sacar el factor común 10. No es sacar lo que yo veo de factor común en este caso. Es sacar nada más lo que necesito sacar. Y en este caso solo necesitan un delta X y un delta Y. Si hay otra cosa que está en común, no importa. Eso no lo sacan. Por eso, si usted nota, yo no saqué el 10. Bueno, aparte que no tenía el último término, no tenía un 10, el último delta X. Pero yo no saqué delta X cuadrado. Bueno, que tampoco funcionaba, pero vaya. Si usted agrupaba, por ejemplo, como me decían ahí, el 2 con el 4, el 2 con el 4 fácilmente alguien puede sacar factor común delta X cuadrado. Y no sé si alguien, si lo está haciendo por aparte, ya lo hizo. Delta X cuadrado es cierto, en el segundo y cuarto factor es un factor común, pero no es lo que usted va a hacer ahorita. Usted ahorita solo necesita un delta X, no una potencia. Que lo pueda sacar de factor, esa es otra cosa, pero no lo va a hacer, no debe hacerlo acá. Aquí no se va a sacar factor numérico, aunque haya, no se va a sacar factor una potencia del delta, aunque la haya. Solo va a sacar factor un delta X y un delta Y, nada más. Por si alguien tenía esa curiosidad, ¿verdad? ¿Preguntas? Y si en algún caso un término no se podría agrupar con nada y no tiene un delta Y ni un delta X, ¿qué pasaría? Eso no se le puede dar. Porque como dije antes, los términos que no llevan delta se le tienen que eliminar todos en la primera parte del problema. Es lo que estaba colocando yo cuando vimos la primera parte de los épsilon, acá. En la primera parte del problema les hice la mención a eso que usted dice. Aquí se le tienen que eliminar, sí o sí, los términos que no llevan deltas. Ahorita estoy aquí, en esta parte. Cuando hicimos todos los taches de los términos que se eliminaban, ahí se le tienen que eliminar todos los que no llevan delta. Si a alguno le queda vivo algún término que no lleva delta,
o usted se ha equivocado, que si es una función polinómica es lo más probable que uno se haya equivocado, o simplemente el ejercicio no tiene solución, es decir, no sería diferenciable la función, que también puede suceder, pero más que nada pasa cuando no son polinomios. Si la función es un polinomio, siempre se le van a eliminar todo aquello que no lleva delta. Si alguno no se le eliminara es porque está malo, se ha equivocado en algo, siempre se le van a eliminar. Así que nunca tendrá ese problema de que no lleve alguno de los dos deltas. Y si se presentara, pues como le digo, sería porque la función no es un polinomio y lo más seguro es que no sea diferenciable. Y si es un polinomio y le quedara algún término que no lleva ningún delta, es porque uno se ha equivocado. No hay mucho, lamentablemente, que poder hacer ahí. ¿Otra pregunta? Vaya, aquí ya solo faltaría la respuesta cuando usted ya escogió sus agrupamientos y ya colocó ahí cuáles son los épsilon, solo faltaría como la respuesta formal al problema. Y la respuesta vendría siendo algo así. Simplemente colocar explícitamente quiénes son sus épsilon, épsilon 1 y épsilon 2. Colocar a qué son iguales. El épsilon 1 en este caso era ¿qué quedaba? Era 20x delta x, el épsilon 1. Y el épsilon, perdón. Este era el épsilon 2, 20x delta x. El épsilon 1 era el más largo. El épsilon 1 era 10y delta x más 10, si me equivoco en algo me dicen, 10 delta x delta y más delta x. No sé si estos eran 10 delta y de x más delta x. Ajá. Ahí estamos. Esos eran, ¿verdad? Bueno, yo había dicho que no se podía sacar factor común delta x cuadrado para el épsilon 1, pero ahora veo que sí. Cada uno queda con un delta x, más el que se sacó, sí podía sacar factor común delta x cuadrado en épsilon 1, pero igual, aunque se pudiera, lo que se debe hacer es sacar solamente un delta. Así que colocar el épsilon 1 y épsilon 2 así, ya por separado, esa es la respuesta del ejercicio. Es lo que usted tendría que hacer. Y nada más. Ya con esto se ha llegado a encontrar prácticamente todas las partes del nuevo delta z, de la nueva versión del delta z. Colocando todas las partes, si alguien quisiera, solamente sustituye los datos y ya. ¿Preguntas? ¿Y aquí cómo se comprueba que está bueno o malo? No hay una forma para hacerlo. Lamentablemente no hay una forma para comprobarlo y saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. O sea que en el examen puedo estar feliz y tener 0. Sí. No, o sea, pero también hay que ser claros con una cosa. Por ejemplo, el segundo paso, que es sacar las derivadas y comprobar que en lo que le ha quedado arriba las derivadas están, ya es una señal para ver que más o menos uno debe ir por buen camino. Que se le eliminen todos los términos que no llevan delta x y delta y en el primer paso es una buena señal. Así que por ahí va la idea. Si bien es cierto que no puede comprobar usted, al menos al final, que lo que le queda de los épsilon es una respuesta válida, pero igual tendrá que ir teniendo cuidado paso por paso con lo que le va quedando. Fijarse bien en tener las potencias bien, los signos bien, que no se le quede un delta, como yo estaba dejando por ahí a veces, en algunos momentos un 10 por ahí. A la hora de evaluar este tipo de problemas también tiene como que
varias etapas, ¿no? A las que se les puede dar ponderación. Por ejemplo, normalmente, dependiendo de cuánto valga todo el problema completo, si le aparece uno de los épsilon, la primera parte del problema, que era solo encontrar el delta z simplificado, lo que dejamos en rojo, lleva ponderación. En el parcial va a ir uno que no sea... No. Como comenté antes, Carla, siempre se les van a poner funciones de tipo polinomial. Y esas sí o sí van a dar diferenciables. O sea que sí o sí le va a poder encontrar los épsilon. No, esas siempre van a dar diferenciales. Siempre se le va a poner una que lo sea. Es decir, siempre se le va a poner una donde usted pueda encontrar epsilon 1 y epsilon 2. Ahí solo tengan en claro que, bueno, si esto fuera un examen presencial, alguien ahí después del examen, mira, ¿cuánto te dio el epsilon 1? Ah, me dio esto y esto, y a otro no le dio lo mismo. Pues recuerden que hay varias opciones de solución, no solo una. Así que... Profe, solo tengan en cuenta eso, ¿no? Y al sustituir los epsilon en la fórmula y desarrollarlo y hacer todo el proceso, ¿cuál es el resultado que yo obtengo al final? No, o sea, simple y sencillamente lo que hemos logrado con esto es lo siguiente, vaya. La nueva versión o la segunda versión del delta z era esta. Fx delta x más Fy delta y más epsilon 1 delta x más epsilon 2 delta y. Uy, bueno, yo estoy escribiendo pero no está apareciendo nada. Vamos a ver. En teoría he escrito toda la hasta ahorita está cargando. Bueno. En teoría nosotros para ver si una función es diferenciable lo que tenemos que hacer es escribir o transformar el delta z original en la nueva versión que es la que estoy esperando que cargue aquí en color morado. Esto se ha puesto bastante lento. Ahí está. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con todo el proceso? Hemos encontrado epsilon 1 y epsilon 2, que son los valores que, como el compañero consulta, meterían acá. Meten epsilon 1, meten epsilon 2 acá. ¿Sí? Y además, anteriormente encontramos las derivadas parciales. Meten la derivada respecto a x acá, meten la derivada respecto a y acá. Si usted sustituye las dos derivadas parciales y los dos epsilon que encontró en esta ecuación y los multiplica por los respectivos delta y desarrolla todo, pues ahí simple y sencillamente van a terminar obteniendo la ecuación que nosotros sacamos en color rojo después de la primera parte del proceso. Solamente eso. Van a llegar a esa parte. Es como una forma de corroborar que este delta z es el mismo delta z original. Es como una forma de comprobar que da lo mismo. Cuando uno sustituye las derivadas parciales y los epsilon encontrados acá y lo opera por los respectivos deltas, van a llegar al mismo delta z en color rojo que sacamos de la primera parte. Es como una forma de decir, bueno, tenga la primera versión o tenga la última versión del delta z, al desarrollar todo llego a lo mismo, nada más. Tampoco es que se van a llegar a eliminar o cosas por el estilo, simplemente es llegar a la misma expresión y se acabó. Solo eso. O sea, yo entiendo que lo que ahorita están queriendo ustedes tratar de identificar es algo que les permita como saber si lo que han hecho está bien o está mal. Yo creo que las preguntas van encaminadas porque quieren que yo termine diciéndoles qué es lo que hay que hacer para saber si la respuesta que han tomado está buena o está mala. Una forma de comprobar si lo que han hecho está bien o está mal. Lo único que yo les podría decir que tal vez se acerca un poco a la comprobación es lo que acabo de mencionar ahorita. Meta usted su epsilon 1 acá, meta usted su epsilon 2 acá, meta la derivada parcial respecto a x acá, la derivada parcial respecto a y aquí, multiplíquelo por los delta, desarrolle todo eso y verifique que ese desarrollo le termina dando esto rojo que está aquí arriba. En este caso de este ejemplo en concreto, le termina dando lo rojo que está aquí arriba. Pero mire, eso es bastante trabajo. Sí, pero es que por lo que les digo, no hay una forma
no hay una forma bajo este enfoque de corroborar que lo que usted ha hecho está bueno, más que eso, desarrollarlo y llegar a esto mismo. Nada más. Lamentablemente no hay una forma de ver si a lo que usted ha llegado está correcto o no. Termino con 0 porque no hago más. Que tampoco es que yo le voy a pedir que lo compruebe, la verdad. Ajá, Ismael, diga. Entonces, profe, quedaría en el examen suficiente sería únicamente con los Epsilon nada más, ¿verdad? Sí, es que ese es el punto al que voy. Yo no les voy a pedir que lo comprueben. En estos ejercicios, con dejar los Epsilon así como están, es más que suficiente. Usted solo deja los Epsilon así como los he puesto ahí y se acabó. No hay nada más que hacer. Digamos que esa es la respuesta. Si alguien quisiera escribir algo, le puede poner: la función es diferenciable cuando epsilon 1 y epsilon 2 son iguales a estas expresiones. Pone las expresiones y ya, ¿verdad? Eso es lo más. No se les va a pedir que lo comprueben, ni nada por el estilo. Sí. Uh-huh. Pero ¿y si nos dieran un punto, o sea, como en la primera ecuación o fórmula, o no sé, que nos dieron del delta, no, en la segunda, del delta z cuando se evalúa, nos tendría que dar un número? ¿O cómo? Ah, sí, no, sí. Bueno, allí sí. Es que vaya, si ya le dan un x0 y y sub 0, el detalle con los x sub 0 y con los y sub 0, tal vez no es que le va a dar concretamente un número, pero cuando ya le dan un x0 y y0, le va a quedar las dos derivadas evaluadas, por ejemplo. Y acá lo que cambiaría es que el 10y ya sería un valor concreto. El 20x que está en epsilon 2 ya sería un número. Lo que no tomaría valores son los delta, porque recuerden que para los delta necesitan 2 puntos para poder hacer la resta. Pero conociendo x0 y y sub 0, este 10y en epsilon 1 y el 20x ya tomarían valores numéricos. Para poder conocer el delta x necesitarían 2 valores. O sea, si vengo y agarro un punto al azar, no, ni así lo podría comprobar. O sea, si me llegara a dar como un valor, algo por el estilo. No, ni aún así lo podría llegar a comprobar tomando un punto al azar. Necesitaría 2 puntitos. O sea, puede tomar 2 puntos también. Puede tomar 2 puntos y comprobar. Puede tomar 2 puntos y comprobar. 2 puntos cualesquiera. Ah, ok. Gracias, Liz. Bueno, ya vi que están ustedes insistiendo en querer ver ahí qué forma tienen para comprobarlo. Lamentablemente no hay, pero bueno. Bueno, otra pregunta. Estos ejercicios, profe, de diferenciales más que todo, Ajá. me imagino yo, que deben de ser así, modo para practicar, ¿va? Porque deberían de haber formas más cortas para hacer esto, ¿va? Porque hacer todo el proceso, Bueno, vaya. y Sí, llegar a la sí. conclusión que no es diferenciable, ¿no? Vaya, de hecho, el concepto de diferenciable es lo mismo que derivable. Entonces, en palabras más concretas, que una función sea diferenciable significa que la función se puede derivar o que la derivada existe en un determinado punto. Entonces, lo que sucede es que como estamos con funciones de varias variables, cuando a usted le dicen, vea si la función es derivable, pues sí, pero derivable respecto a qué, ¿no? Si es respecto a X, respecto a Y o qué cosas de ese estilo. Como son de varias variables, que sea derivable significa que las derivadas parciales respecto a ambas variables tienen que existir cuando usted las calcula en un valor. Le pongo un ejemplo sencillo. Logaritmo natural de X más Y. Es una función de varias variables. Vaya, esta. De estas no les va a venir para epsilon 1 y epsilon 2. No les va a venir porque no es algebraica, no es un polinomio. Pero si uno quisiera ver si es diferenciable, saca la derivada respecto a X, es esta.
Y si saca la derivada respecto a y, también es esa derivada, es la misma. Ahora bien, si yo quiero saber si esta función es diferenciable o derivable, lo que tengo que ver es si la derivada existe, básicamente. Y la derivada existe, bueno, para unos puntos sí, para otros no. ¿Para qué puntos estas derivadas no existen? ¿Quién me dice un ejemplo? ¿Para qué punto esas derivadas no existen? Cuando la suma de ambos sea 0. Cuando la suma de ambos variables en el denominador sea 0. Dicho de otra manera, cuando x y y tomen el mismo valor con signo distinto. Si x vale 2 y y vale menos 2, abajo da 0. Si x vale 3 y y vale menos 3, o si x vale menos 5 y y vale 5, en todos esos casos el denominador se anula y por lo tanto las derivadas parciales no existen. Entonces la función en todos esos puntos no es derivable. La función en todos esos puntos no sería derivable. Así que si uno tiene la función y la deriva, a veces es mucho más fácil analizar en el origen también, ¿correcto? Si uno tiene la función y la deriva, es más fácil analizar la derivada y ver en qué puntos no existe que estar haciendo todos estos de los épsilon. ¿Por qué nosotros trabajamos solo con polinomios? Porque un polinomio, como quiera que sea, le pueden poner una potencia exageradamente alta, pero cuando usted la derive, la va a poder evaluar en cualquier valor. ¿Cuáles son las derivadas que dan problema? Son cuando queda una fracción, porque hay que ver el denominador, que no sea 0. Cuando le queda una raíz, porque hay que ver si la raíz es par, si es de índice par, hay que ver que el argumento sea mayor o igual que 0. Cuando hay logaritmos en las derivadas, porque hay que ver que en la derivada el logaritmo no sea de un número negativo o 0, cosas así. Esos son los que dan problema. Por eso nosotros trabajamos explícitamente acá con polinomios. Así que, aterrizando en la pregunta que hacía el compañero, realmente lo más práctico sería sacar las derivadas, hoy que ya estamos más o menos asociados y relacionados con cómo sacarlas, lo mejor sería sacar las derivadas y analizar según el punto que nos den si la derivada al evaluarla en dicho punto da un resultado que existe o da un resultado que no exista. Eso sería lo más práctico. Pero es como en el caso de linealización, ¿verdad? Lo más práctico sería agarrar la calculadora, meter los datos que ahí nos dan y ver el resultado que da en la calculadora. Sin embargo, aquí se trata de poner en práctica un poco el procedimiento de la definición de los deltas y todo eso. Así que sí hay cosas más prácticas y sencillas que se pueden hacer, pero ni modo. Bueno, avancemos al siguiente tema porque si no, ya van a ser las 7 y les va a agarrar la tarde para ir a sus casas. Bien. Vamos ahora con la parte del tercer tipo de problema que le puede aparecer con diferenciales. Este tercer tipo de problema tiene que ver con el cálculo de errores en diferenciales. Ahora bien, el cálculo de errores, a su vez, tiene que ver con el concepto de diferencial total. Así que antes de definir los tipos de errores y a qué se refiere con eso de cálculo de errores, vamos a definir el concepto de diferencial total. Y tenemos lo siguiente. Si yo tengo una función particularmente de dos variables, z igual a f de x, y, donde las funciones derivadas fx, fy son continuas, ¿qué significa que sean continuas? Continuas significa que las derivadas no hay puntos donde no existan, sino que siempre se van a poder calcular, ¿ya? O si no, esta definición que voy a poner también aplica para puntos particulares, que le dijeran que la función es continua en algún punto en concreto. Que sean continuas significa que las derivadas existen en el punto donde se vayan a analizar. Entonces, si yo parto de tener una función cuyas primeras derivadas parciales son continuas y si además delta x y delta y tienden a 0, o sea que son valores que no valen 0, pero que son tan pequeños e insignificantes que valen 0 casi, entonces el delta z es aproximadamente igual al diferencial de z. Aquí es cuando uno ya empieza
agarrar todas las fórmulas que hemos visto, pero a cambiar delta z por diferencial de z. Si esto es cierto, entonces la última fórmula que vimos en los épsilon se transforma en diferencial de z igual a la parcial respecto a x por diferencial de x más la parcial respecto a y por diferencial de y. Y a esta fórmula se le conoce como diferencial total de z. Diferencial total de z. De hecho, no, Ismael. De hecho, es al revés. Lo que sucede es, y esto sí lo quiero dejar muy en claro porque es algo que a veces uno no lo interpreta en el orden correcto. Con lo que menciona Ismael, la cuestión es al revés, en realidad, porque todo lo que vimos de linealización, por ejemplo, y todo lo que hemos visto de diferenciales, es lo que se hizo inicialmente previo a llegar a lo más fácil. No es al revés, no es que de lo más fácil se pasa a lo más difícil. En linealización, por ejemplo, con la calculadora uno puede ver fáciles los cálculos, pero si no se tenía la calculadora, cuando no existían las calculadoras que actualmente conocemos, había que inventarse un método para hacer todas esas cuentas. Entonces, ahorita uno puede ver bastante fácil agarrar la calculadora y sacar raíz cuadrada de 3 y que le den todos esos decimales. Ahora imagínense, cuando no existía la calculadora, cómo sacaban que raíz cuadrada de 3 era 1.73, 20, 50, 80, 8. Todos esos decimales, ¿cómo los aprendieron a sacar? Alguien tuvo que crear un método para sacarlo. Entonces, similar pasa con linealización. El método que vimos, alguien se lo inventó porque en ese tiempo no tenían calculadora. ¿Por qué creen ustedes que lo que uno busca son valores cercanos que den resultados exactos? Porque los resultados exactos no requieren calculadora para sacarlo. Nosotros incluso usamos calculadora para esos valores exactos, que en realidad no debería ser así, pero en su momento se inventó ese método porque no había calculadora. Ya después uno lo ve de forma fácil. De hecho, todos los procedimientos que uno, o todas las respuestas que uno ve en las calculadoras, pues tienen su proceso de cómo hacerlo. Los que en algún momento han llevado programación, o van a llevar, o están llevando, se habrán dado cuenta que, bueno, para obtener una simple respuesta de parte de un programa hay que hacer un montón de códigos. Entonces, algo similar pasa acá. Para obtener una respuesta que ahorita podemos ver sencilla, alguien en su momento tuvo que crear un método bastante extenso y complicado, que ahora lo vemos fácil, pero es ya por toda la evolución de la tecnología. Entonces, lo mismo pasa con los épsilon. Lo primero que se creó fue ese método para ver si eran diferenciables o no. Que también hay algunas funciones mucho más complicadas que derivarlas queda algo bastante complicado. Y es mucho más fácil analizarla desde la perspectiva del épsilon. Así que en realidad el enfoque debería ser al revés. Todos los métodos complicados son los primeros que se desarrollaron por la humanidad. Ajá. No, pero no es un comentario así en mal sentido el que yo hago también. Simplemente es algo para saberlo interpretar, porque también eso me recuerda a una pregunta que muchos estudiantes hacen. La famosa pregunta, ¿para qué me va a servir esto? Creo que todos aquí se han puesto a preguntar algún día, ¿y esto en qué lo voy a ocupar cuando yo esté trabajando? ¿Y para qué me va a servir esto en donde yo esté trabajando? Pues también por ahí va la pregunta, ¿no? Por ahí va la respuesta, mejor dicho. Bueno, ¿qué estábamos? El diferencial total de Z. Vaya, este es el diferencial total de Z, que simplemente es agarrar la fórmula que ya vimos de los épsilon, cambiar los delta por diferenciales y ya está. Ahora bien, alguien dirá, ¿y qué pasó con los épsilon? ¿Qué pasó con los delta que van con los épsilon? ¿Por qué aquí solo hay dos términos? Por lo siguiente. La fórmula que teníamos antes era delta Z igual a Fx delta X más Fy delta Y más epsilon 1 delta X más epsilon 2 delta Y. Bueno, los deltas se cambian por diferenciales. Creo que eso ha sido bastante obvio.
Y aunque yo solo he puesto aquí que lo que pasa es que el delta z es aproximadamente igual al diferencial de z, de cálculo diferencial, ustedes deberán recordar que, por ejemplo, los delta x y diferencial de x siempre son iguales. Eso por definición son iguales. Y el delta y diferencial de y también son aproximadamente iguales. Los de los x son exactamente iguales y los de los y son aproximadamente iguales. ¿Qué pasa con los últimos dos términos? Como dice Carla Sofía, se hicieron cero. No es tanto que se hayan hecho cero, sino que vean de qué partimos. He dicho que todo esto es cuando los delta x y delta y tiendan a cero. O sea que los delta van a ser valores muy, pero muy pequeñitos, cercanos a cero. Positivos o negativos no se sabe, pero cercanos a cero. Y los épsilon, siempre que usted en matemática vea algo que lleva épsilon, siempre notará que en los libros le dicen que los épsilon son números cercanos a cero, pero positivos. Los épsilon toda la vida en matemáticas uno los utiliza para representar números positivos cercanos a cero. Creo que eso no lo dije antes. Entonces, si yo tengo que los épsilon son números muy pequeñitos, cercanos a cero, y los deltas también son números muy pequeños, cercanos a cero, estas dos cantidades en conjunto se vuelven valores tan pero tan pequeños que son prácticamente cero y son tan despreciables matemáticamente hablando que uno no los tiene que considerar porque no generan mayor cambio en la ecuación, en este caso. Por eso estos valores uno los termina descartando. Entonces, no es que en realidad valgan cero exacto, pero son valores tan, pero tan pequeños que pasan desapercibidos y por eso uno no los toma en cuenta. Así que ahí tenemos el concepto de diferencial total. De la misma manera, si yo tengo una función de tres variables, f de x, y, z, nosotros podemos definir el diferencial total de w como fx diferencial de x más fy diferencial de y más fz diferencial de z. Lo definimos de esa manera y ya está. Ahí tenemos el diferencial total para una de tres variables. Y bueno, ¿por qué es importante ver esto del diferencial total? ¿Y por qué yo lo mencioné antes de los errores? Porque los errores, usando diferenciales, utilizan esto del diferencial total. El tercer tipo de ejercicios de diferenciales tiene que ver con problemas de aplicación. Y los problemas de aplicación de diferenciales siempre van a ser cálculos de errores. El error en medir algún volumen, algún área, alguna longitud, siempre tendrá que ver con errores en la medición de volúmenes. Siempre tendrá que ver con eso. Así es que es importante aprender a ver cómo vamos a interpretar esto de los errores. Hay cuatro tipos de errores que pueden salir en los problemas de aplicación. El primero es el conocido como error absoluto o también conocido como propagado. Error absoluto o también conocido como propagado. El segundo es conocido como error máximo. El tercero es conocido como error relativo. Y el último, el error porcentual. Creo que estos últimos dos son muy comúnmente conocidos. Error relativo y error porcentual. Pues bien, ¿cuál es el error absoluto? El error absoluto en los problemas de aplicación es a lo que nosotros le llamamos diferencial total. Se representa con un E sub A y no es nada más que el diferencial total de lo que sea que estemos calculando. Yo le voy a poner aquí diferencial de Z, pero ya en ejercicios en concreto puede ser diferencial de área, diferencial de longitud, de volumen, de lo que sea que estemos midiendo. Pero es el diferencial total, o sea que sería, dependiendo de las variables que aparezcan en la ecuación, podría ser fx diferencial de x más fy diferencial de y. Y si llevara más variables, pues le voy colocando los productos de las variables que correspondan. El error máximo. Este no tiene una representación de nombre como E sub A, como lo tenía el primero.
pero le voy a poner yo para efectos de representarlo de alguna manera, es sub m, digamos. El error máximo también es el diferencial total, pero el diferencial total con una pequeña variante. Y es que se le va a colocar valor absoluto a cada producto de derivada por diferencial. Se le calcula el valor absoluto al producto de cada derivada por su respectivo diferencial. Aquí sí quiero aclarar una cosa. No es lo mismo, oiga bien, no es lo mismo el valor absoluto de toda la suma que la suma de valores absolutos. No es lo mismo. El error máximo se refiere a la suma de valores absolutos. Agarrar el valor absoluto del primer producto más el valor absoluto del segundo producto y así sucesivamente. Se refiere, repito, a la suma de valores absolutos. Se refiere a la suma de valores absolutos. Bueno, después tenemos el error relativo, es sub R. Este error relativo es D de Z entre Z. En teoría, cuando uno trabaja con errores relativos, uno tendrá ya el dato del error absoluto o error máximo según cuál estén pidiendo, ese va a poner en el numerador. Y en el denominador tendrá el valor de la variable sin derivar o sin diferenciales, ¿no? Solo la variable, por eso le he puesto ahí Z. Hace usted la división y ya tendría el resultado del error relativo. Por último, el error porcentual es lo mismo que el error relativo por 100. Y ahí se tendrían ya los cuatro tipos, de errores que van a aparecer en los problemas de aplicación. Error absoluto, también conocido como propagado, error máximo, error relativo y error porcentual. Sí les quiero pedir mucho cuidado en algunas situaciones. Primero, limítense siempre en los problemas de aplicación a calcular el error que el ejercicio le pide. Si le pide error relativo, no calculen el porcentual porque si no lo van a tener malo. Mire, pero le calculé más de lo que pedía. Lo más seguro es que lo calculó porque no se fijó lo que pedían o porque solo lo copió de alguien más. Así es que, por favor, si le piden error relativo, su respuesta debe ser el relativo, no el porcentual. No es lo mismo. Algunos me dicen, mire, es el error relativo porcentual. El error o es relativo o es porcentual. Relativo porcentual, eso no, ¿verdad? O es relativo o es porcentual. Así que limítense a calcular y a poner como respuesta el que se le pide. Segundo, respecto al error relativo, arriba lleva un diferencial de Z. Es mejor porque no se ve bien. Arriba lleva diferencial de Z y todo entre Z. Ese diferencial de Z del numerador puede ser el error absoluto o el error máximo, porque los dos son D de Z. ¿Cómo saber cuál va a poner usted? Pues hay que ver el enunciado del problema. Si el enunciado le habla de calcular el error relativo máximo, pues es el error máximo el que va a usar. Si le habla solo de calcular un error relativo, pues entonces es el error absoluto el que usted va a utilizar. ¿Preguntas con esto? Vamos a ver. Todo bien. Ok. Sí, Jonathan, no hay problema. Dele, dele.
Buenas noches, Jonathan. Bien, vamos entonces ahora a hacer un ejemplo de problemas de aplicación de cálculo de errores. No sé si lo vamos a terminar porque aunque faltan como 25 minutos más o menos, nos vamos a llevar un poquito, no porque sea tan largo, pero sí en la explicación de algunas cositas. Si alguien tiene en la mano por ahí la guía, por favor me puede compartir una captura del ejercicio de aplicación literal C de la guía de ejercicios, por favor. Ejercicio de aplicación literal C de la guía de diferenciales. Bueno, mientras alguien me hace el favor de compartirlo, ese ejercicio habla de un tanque que tiene cierta forma de cono truncado. Habla de un tanque que tiene más o menos esta forma. Tiene la forma de cono truncado y en la parte superior tiene como una especie de semiesfera. El ejercicio no lo dice, pero cuando no lo aclara, vamos a interpretar que tiene una parte esférica, sí. Y el contenedor tiene, o el tanque, mejor dicho, tiene esta forma. Gracias, Osvaldo, por la captura. Gracias, Carla. Sí, ese es. Gracias a ambos por la captura. Bueno, más o menos ahí lo he tratado de dibujar yo, algo parecido. Me quedó más largo de lo que es en el dibujo de la guía, pero bueno, ahí estamos. Repito, es el literal C de la guía de ejercicios de diferenciales en la parte de aplicaciones. Pues bueno, el enunciado lo voy a leer, dice de la siguiente manera. ¿Dónde está? Aquí está. Un tanque cerrado tiene la forma que se muestra en la figura. El diámetro de la base mayor es de 12 metros. Voy a comenzar yo a colocar datos. El diámetro de la base mayor es de 12 metros. Voy a hacer aquí representar diámetro de base mayor. También por ahí nos dicen que el diámetro de la base superior es de 6 metros, sería la base menor. Así que comienzo con los datos, ¿no? 12 metros la base de abajo, 6 metros el diámetro de la base de arriba. El tanque tiene una altura de 4 metros. La altura del tanque, como el tanque comprende tanto la parte del cono como la parte de la esfera, la altura es todo. Y esto sería 4 metros. Y ahí tengo ya los primeros datos del problema. Los diámetros de las dos bases, superior e inferior, y la altura que sería la altura de todo el contenedor, de todo el tanque. Ahora bien, algunas situaciones que el problema no nos dice, pero que lo vamos a tomar en cuenta. Al final, la altura total es de 4 metros, pero también vamos a necesitar la altura solo correspondiente a la parte de la semiesfera. Vamos a necesitar también la altura correspondiente a la parte del cono truncado y una forma de representar la altura total, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo vamos a colocar. El problema también nos dice que tenemos que dejar todo indicado con variables R mayúscula, R minúscula y H. H es la altura de todo el tanque, así que le voy a poner H a este segmento azul más grande que está a la derecha. R mayúscula vamos a entender que es el radio de la base más grande. R mayúscula. R minúscula es el radio de la base más pequeña, o sea, el radio de la semiesfera, por decirlo de alguna manera. Y como es el radio de la semiesfera, sería lo mismo que de la esfera a la parte donde termina el tronco de cono o cono truncado. Lo que significa que si el radio de la esfera es R en todas direcciones, entonces la altura del cono truncado es H menos R.
Ahí he tratado de poner los datos numéricos y los datos como variables. ¿Por qué? Porque a la hora de los ejercicios de la aplicación, usted primero va a trabajar con los datos como variables y al final del ejercicio va a evaluar todo en los valores numéricos que tenga cada variable. Según todos estos datos, tenemos que R mayúscula vale 6 metros, que es la mitad de 12. R minúscula vale 3 metros, que es la mitad del diámetro de 6. La altura vale 4 metros. Esos son datos que el problema ya nos da. Al final del ejercicio también dice textualmente, el error en las mediciones es de hasta 2 centímetros. El error en las mediciones. Toda vez que a usted le hablen de algún error en algo, eso significa diferencial. Si le dicen un error de altura, es un diferencial de altura. Error de ancho, diferencial de ancho. Error de área, diferencial de área. Entonces aquí nos dicen error en las mediciones. No nos aclaran en la medición de qué, si de R mayúscula, R minúscula o H. Cuando no le aclaran en la medición de qué, pues usted va a asumir que es en la medición de todo. Así que diferencial de R mayúscula, diferencial de R minúscula y diferencial de H, todos estos valen 2 centímetros según los datos del problema. Son los errores en las mediciones. Pasado a metros, porque todo debe estar en las mismas unidades, son 0.02 metros. Y ahí tenemos los datos del problema, los diferenciales y los datos de las variables. Vaya, ¿alguna pregunta hasta acá? Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, lo primero que el ejercicio nos pide es crear una función para representar el área superficial de nuestro tanque. Le vamos a poner aquí área con una A. El área superficial del tanque. Bueno, ¿cómo calculamos el área superficial de este tanque que tiene esta forma? Creo que no vamos a llegar a terminar el ejercicio ahora, pero al menos tenemos que dejar planteada la fórmula del área superficial y también vamos a dejar planteada la idea de qué es lo que hay que hacer. Ya lo demás es parte mecánica que cada uno podrá intentar hacer por su cuenta. Yo les voy a subir el documento con el ejercicio completo, pero la idea y lo más clave es lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo podemos nosotros plantear el área superficial del tanque? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo lo hacemos? Área superficial. Ajá, chicos, ideas, comentarios, sugerencias.
Tendríamos que plantear para el cono y para la esfera, ¿correcto? Sumando las áreas superficiales de la mitad de la esfera más la del cono, sí. Sumando las áreas superficiales, como han dicho los dos compañeros en el chat, las áreas superficiales de el cono truncado más el de la esfera. Entonces comencemos por el más fácil, el de la esfera. Como es la mitad la que vamos a suponer ahí, sería 2pi r cuadrado. R minúscula porque el radio de la esfera es R minúscula. Así que este primer dato es de la mitad de la esfera. Ahora vamos con la parte del cono truncado. La fórmula que voy a poner yo acá, voy a aclarar que es fórmula de área lateral de cono truncado, que sería en este caso pi por R mayúscula más R minúscula por la raíz cuadrada de H menos R minúscula al cuadrado más R mayúscula menos R minúscula al cuadrado. Estas fórmulas son fórmulas que ustedes van a encontrar en internet o en tablas de formularios de algunos libros. Aquellas fórmulas de área y volumen de figuras tridimensionales, de figuras sólidas. Entonces esta, lo voy a poner acá, es el área lateral del cono truncado. Área lateral del cono truncado. Y bueno, para aclarar, por si alguien tiene alguna tabla de fórmulas o lo busca ahorita en internet, si usted busca área lateral de cono truncado, usted va a encontrar una fórmula que va a decir pi por la suma de los radios por g, porque a esta raíz usualmente le llaman g. En algunas fórmulas no le ponen la letra G, sino que le ponen una A, y en otras fórmulas le ponen una S. Ahorita está cargando lo que les quiero decir de la G. Ahí está. A esto que yo le he puesto raíz, algunas fórmulas le ponen G, otras le ponen una A, y otros incluso le ponen una letra G, A o una S. Son las más comúnmente utilizadas. Y hay algunas fórmulas donde le ponen esa letra y aparte le indican que es igual a una raíz. Solo que los formularios en la raíz ponen una h cuadrado nada más. Entonces alguien dirá, mire, ¿y por qué usted le ha puesto h menos r y en esta fórmula le han puesto solo h? Eso es porque los formularios, la h que mencionan es la altura solo del cono truncado. Entonces, si yo veo la altura solo del cono truncado, en nuestro caso, la altura del cono truncado es h menos r, porque yo le estoy llamando h a la altura con todo y la esfera. Si usted quisiera ponerle aquí solo h cuadrado, entonces llámele h solo a la altura del cono truncado y la altura completa sería h más 4. Diferentes formas de interpretarlo. Así que esta que está aquí, repito, es el área lateral del cono. ¿Qué me faltaría? Me faltaría únicamente el hecho que el ejercicio me habla que es un tanque cerrado. Al ser un tanque cerrado, llevaría la parte de abajo, la base de abajo de nuestro cono truncado, la base circular que tiene abajo. Y esa base circular tiene un área que sería el área de una circunferencia, pi por r mayúscula al cuadrado. Y esta sería la base mayor. Sería el área de la base mayor. Así que ahí tenemos ya nuestra fórmula para el área superficial del tanque. Fórmula para el área superficial del tanque. Ahí está. Bueno, esta sería entonces, repito, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular nuestra área superficial del tanque. Hay otras versiones de fórmulas. Hay otras fórmulas que ustedes pueden encontrar que son fórmulas para el área total del cono truncado. Cuando uno habla de área total, es el área lateral más la suma de la base inferior más la suma de la base superior. Pero esta base superior, quiero aclarar, esta que estoy sombreando ahorita en color rojo, esta base superior del cono truncado, la base pequeñita, no la tomamos en cuenta acá porque queda, como tiene una esfera arriba, queda dentro del tanque. Esa capa, la base de arriba,
queda por dentro del tanque. Al quedar por dentro del tanque, no queda formando parte del área superficial. ¿Qué dijo que era la G? Ah, vaya, buena pregunta. La G es toda la raíz que yo he puesto en la fórmula de abajo, en el término de medio. En el dibujo, para que entendamos quién es la G es esto. En el dibujo, la G es la diagonal del cono truncado. Eso que yo estoy poniendo en verde. La G es la diagonal del cono truncado. Al ver la diagonal del cono truncado, solo hay que aplicar un poquito de Pitágoras por ahí y de ahí sale la raíz. De ahí sale la raíz. Todos estos problemas de aplicación, sí deben ustedes tener o buena memoria o tener a la mano alguna de esas tablas de fórmulas que yo les digo, de áreas y volúmenes, tenerlas listas para poderlas ocupar, porque muchas veces se van a topar con figuras que son mezclas de cilindros con esferas, conos con esferas, y hay que tener uno a la mano, todas esas fórmulas para poderlos usar. Así que esa es la G, Eric. En la gráfica es la diagonal del cono truncado y en la fórmula es la raíz cuadrada del término de en medio. Esa es la G. Entonces les decía, esa capita de arriba, la base más pequeña, no la vamos a tomar en cuenta porque queda por dentro, en este caso, de nuestro tanque. No formaría parte del área superficial en este ejercicio. Nada más. Y bueno, para cerrar con lo que vamos a ver ahora, solamente voy a escribir una pequeña fórmula ahorita y después abro espacio para preguntas. Como el ejercicio habla de calcular, al final está del ejercicio, dice hallar el máximo error posible en el cálculo del área superficial del tanque. Máximo error posible. Entonces piden el error máximo en el área superficial. Entonces es diferencial de área lo que voy a calcular. Y como es error máximo sería el valor absoluto de FR minúscula de DR más valor absoluto de FR mayúscula de DR mayúscula más valor absoluto de FDH de DH. Sé que van a ser 3 porque son 3 variables las que aparecen en la función y de todas tenemos los datos. Así es que esto es lo que habría que calcular. Habría que ver toda la fórmula que tenemos antes, sacarle las 3 derivadas parciales respecto a R minúscula, R mayúscula, H, multiplicarlas por sus respectivos diferenciales y ya. ¿Alguna pregunta? Con el dibujo, con el planteamiento. Lo que yo voy a hacer es que en el documento que les voy a subir de esta clase, posiblemente sea mañana, les voy a subir las derivadas ya calculadas. Les voy a subir las derivadas ya calculadas, las derivadas ya evaluadas en un punto, los valores que van a terminar dando y la respuesta final del problema que sería solo sustituirlo. Es para que usted lo revise, para que revise las derivadas y así la próxima clase solo venga con las dudas, si es que las hay, de cómo se calculó algo por ahí. Así es que se lo voy a poner para que revise y cualquier duda o consulta, la próxima sesión iniciamos con eso y ahí lo revisamos. Pero de lo que hemos hablado aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? En estos ejercicios siempre nos darían los DR, ¿verdad? ¿Los? En los márgenes de errores para los DR. Ah, sí, siempre. Siempre les van a decir cuáles son los diferenciales de errores. Bueno, hay algunos ejercicios que a veces dan los datos de los errores de algunas variables y de otras no. Cuando eso suceda, las variables de las que no les den los datos de errores, una de dos, o son los que tienen que encontrar, o simple y sencillamente son variables que usted debe escribir en términos de otras, que sí conozca cuánto da el error. Por ejemplo, si aquí no le dieran el error de la H, por decirlo de alguna manera, tendría que procurar escribir la H en términos de las otras de las que sí conoce el error, para efectos de colocarlo en la fórmula, porque si no, tendría que calcular la derivada de H y al final multiplicarla por su diferencial que no lo conoce. No podría encontrar una respuesta.
Así que tendrían que darle todos los diferenciales y si en algún momento algunos no se lo dan, pues lo solventa de la manera que le acabo de comentar. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No?